estoy aprendiendo música y quiero aprender todas las escalas mayores. Por ejemplo, esta es la escala de Do mayor, que se repite en todo lado. Antes de los dos de arriba se repite la escala de Do mayor. Y bueno, se repiten todas las notas en realidad, pero empieza Do. Cada vez que ves dos cositos así arriba, empieza Do. Y solo tocas las teclas de abajo. Pum, pum, pum. Y todas las notas, bueno, todas las teclas, empezando desde cualquier tecla, tiene su escala. Y esa escala mayor es una fórmula. Y esa fórmula siempre es la misma para las escalas mayores. Entonces, digamos, escogemos cualquier tecla. Y digamos la siguiente. Do, Do sostenido. Sostenido solo significa subir de un pasito. S de subir, sostenido. Creo que lo he hecho mal con la mano. Entonces son 5 dedos primero con la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Y 1, 2, 3 después. 1, 2, 3. Y al volver la misma forma. No, lo he hecho mal otra vez. Entonces 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Con la derecha es al revés. Es 3, 1, 2. O diré, estamos en Do sostenido. Entonces 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Y esta es la escala de Do sostenido. Y lo interesante es que, como dije, es la misma fórmula. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula simplemente es... ¿cómo podemos explicar? Es... A ver, si empezamos de Do y tocamos todas estas notas y analizamos cuáles hemos saltado, qué notas nos hemos comido, por así decir, vemos que encontramos una fórmula. Entonces, digamos, esta es la nota número 1 y la siguiente nota es esta, la número 2. Pero en medio de esta 1 y 2 hay una nota que nos hemos saltado, que nos hemos comido. Es la nota que no hemos tocado. Entonces ese es el principio de la fórmula. Simplemente no hemos tocado una nota. Entre la 1 y la 2 nos hemos saltado una. Y ese salto de una nota al medio se llama un tono en música. Si, por ejemplo, yo fuera a ir de esta nota a esta nota, y esta sería la segunda nota de mi escala, ese salto de nada, o sea, no te comes nada, no te saltas nada, vas directo a la siguiente, eso se llama un semitono. Entonces, si te saltas una, se llama un tono. Si no te saltas nada, se llama semitono. Y en otros sistemas de músicas hay un cuarto de tono. Hay un sistema que se llama Macam, si no me equivoco, que hay cuartos de tono. Entonces, divisiones más pequeñitas incluso. Y eso suena genial, obviamente. Más variedad para los oídos. Bueno, entonces sigamos la fórmula. 1, 2. De la primera nota a la segunda nota nos saltamos una. Es decir, hay un tono. Así se dice. De la segunda nota a la tercera nota, porque te acuerdas, en la escala de Do son solo las de abajo, empezando desde esta. Entonces, de la segunda a la tercera nota hay también un salto, un tono. Entonces ya tenemos el principio de la fórmula. Tono, tono. O salto, salto. Salto de una, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál es la cuarta? Entre la tercera y la cuarta no hay nada, es un salto directo. Entonces dijimos, como acá, si saltas directamente a la siguiente nota, si saltaría igual de la 2 a la 3 a la siguiente, justo a la siguiente, sin saltar, igual sería un semitono. Entonces, cuando no hay un salto, cuando no te comes una nota, por así decir, y vas a la siguiente, se llama semitono. Entonces, es directo. Entonces, ahí está el principio de nuestra fórmula. Salto, salto y directo a la siguiente. Entonces, eso sería, en otras palabras, tono, tono y un semitono. Digamos la mitad de un dedo.
Ese es el principio de nuestra fórmula. Entonces eso que estamos construyendo es una fórmula que se puede empezar desde cualquier tecla y va a sonar más o menos igual, con la misma vibra, digamos, con la misma energía, desde cualquier tecla. Estamos en la cuarta nota y podemos empezar de cualquiera, digamos, salto, salto, o no sé, desde esta 1, 2, 3, 4. Suena más o menos con la misma vibra, porque estamos aplicando la misma fórmula. Entonces aquí, por ejemplo, hemos saltado de una, no hemos tocado esta, después otra vez hemos saltado de una, no hemos tocado esta, y después hemos saltado a la siguiente, directa. Bueno, no hemos saltado, hemos pasado a la siguiente. Estamos aplicando la fórmula, el principio de la fórmula que hemos encontrado. Y ahí está. Entonces puedes empezar desde cualquier tecla y si aplica la fórmula va a tener la misma vibra, la misma energía. Entonces la siguiente. De la cuarta a la quinta, como vemos, también hay un salto de una tecla. De la quinta a la sexta, igual vemos que también hay un salto. No tocamos esta de arriba. De la sexta a la séptima, también hay un salto. Entonces ya hemos hecho 3 saltos seguidos. Eso significa que después de nuestro salto, salto, semisalto, hay 3 saltos seguidos. Entonces la forma sería, digamos, empezando desde acá, salto, salto, semisalto o directo, y después hay 3 saltos, 1, 2, 3 saltos. Es decir, siempre siempre omitimos una nota, ¿no es cierto? Omitimos de aquí a aquí, omitimos esta, de aquí a aquí omitimos esta, de aquí a aquí omitimos esta, o sea, no la tocamos. Entonces si empezamos, ¿de dónde empezamos? No me acuerdo. Entonces aplicamos la primera parte de la fórmula, que es salto de una, después salto de otra, luego paso directo a la siguiente, y estamos en la cuarta nota. Entonces salto, salto, siguiente, y luego hago el salto 3 veces. Entonces me como una nota 3 veces, o hago 3 tonos seguidos. 1, no toco esta, 2, no toco esta, y 3, no he tocado esta. Listo. Y ahora hemos hecho todas las 7 notas, y la siguiente es la misma que la primera, es do. Y el espacio que hay entre esta séptima y la octava es directo, no es nada. Entonces es un semitono, o pasas directo. Entonces la nota es esta, justo la siguiente. Lo cual hace que la fórmula sea un salto, otro salto, directo, y después 3 saltos seguidos. Salto, salto y salto, y luego paso directamente. Entonces es como dijimos, tono, es lo mismo que omitir una nota, ¿verdad? Entonces, tono, tono y semitono, y luego 3 tonos, tono 1, tono 2, tono 3, y luego pasamos a la justo de después, semitono. Entonces, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Súper. Eso es básicamente la fórmula. Entonces esa fórmula podemos aplicar en cualquier lugar del piano. Entonces digamos, esta nota es fa. Fa sostenido de subir, ¿te acuerdas? Es acá. Entonces vamos a aplicar eso. Salto, salto. Mira, 2 saltos. Después es directo. El siguiente. Y después es 3 saltos. 1, 2, 3. Y directo a la inicial del principio, solo que esta es más aguda, es una octava más aguda, o en palabras más técnicas es el doble de frecuencia que esta nota. Y así, entonces esa es la escala mayor, que es lo más importante para entender música, teoría musical, porque en base a eso entiendes lo que se llama los acordes diatónicos. Eso es súper importante,
porque así se compone música. Digamos, ¿qué son los acordes diatónicos? Los acordes diatónicos simplemente son acordes hechos con las mismas notas de la escala que acabamos de ver. Entonces, si empezamos de aquí, de do sostenido, los acordes van a ser conteniendo las mismas notas de la escala, solo que no los he aprendido todavía. No, entonces quiero aprenderlos, pero es fácil encontrarlos, es muy fácil. La primera etapa es saber cuáles son las notas de la escala. Entonces eso es lo que voy a hacer en otros videos. Voy a aprender los acordes diatónicos de cada escala. Eso va a ser para próximos videos y va a ser divertido. Ya, entonces espero que haya sido claro lo de los acordes, lo de las escalas mayores y las fórmulas. Y te aconsejo que te entrenes en tu instrumento o un piano a hacer estas escalas mayores con estas fórmulas. Salto, salto, semisalto, salto, 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 semisalto. O tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Y empezando desde cualquier tecla, porque es importante saber, conocer cada escala de cada tecla. Y hay 12 teclas en una octava en el piano. Y la idea es saberlas todas. Y una cosita más es que sostenido dijimos que era subir de un pasito o de un semisalto o directo a la siguiente nota, te subes a la siguiente. Y bemol es de bajar, entonces B de bajar, pues bajas a la siguiente, a la anterior nota. Digamos, esto es re, y cuando bajo a la nota justo de abajo, justo anterior, estoy en re bemol, B de bajar. Y a veces es mucho más fácil agarrar una de las dos opciones, porque teóricamente es más simple, incluso si suena igual. Entonces eso ya lo voy a ver, lo voy a aprender en otros videos. Pero la cosa es que, digamos, esta nota de acá, como acabamos de decir, puede ser re bemol de bajar, ¿verdad? Pero también puede ser do sostenido de subir. Solo que teóricamente es mucho menos complicado llamarle re bemol, para aprenderse los nombres de las notas y entender un poco los acordes diatónicos. Es mucho más fácil llamarle re bemol que do sostenido. Y eso ya en otros videos lo voy a aprender, lo vamos a ver biencito. Eso. Bueno, entonces espero que a alguien le haya servido esto. Y si tienes como ideas para próximos videos, puedes decirlo. Y nada, nos vemos.